Puedo acomodar esto por aquí, más o menos. Más o menos por aquí. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver si estoy en vivo ya por YouTube. Esta noche vamos a estar hablando sobre la confusión que existe dentro del movimiento pentecostal. Movimiento que abunda la confusión, donde pasan cosas totalmente ajenas al texto bíblico. Voy a monitorearme por acá, a ver cómo me veo. A ver, voy. Estoy desde Facebook y desde YouTube. Vamos a ver cómo se ve por ahí. Ok. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos ahí. A ver si. ¿Me oyen? Saludos a Miguel. Dios te bendiga, Miguel. Saludos a Kiluminati. Saludos al pastor Percy J. Riley, que está por ahí. Dios le bendiga. Buenas noches. Ya estamos en línea en esta noche. Vamos a estar hablando sobre la confusión que existe dentro del movimiento pentecostal. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Un texto que muchas veces es utilizado en muchas iglesias pentecostales para justificar el desorden en los cultos. Dice el texto: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ellos utilizan este versículo para decir que nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu Santo para adorar en libertad. El texto obviamente no se refiere a nada de eso, ya que el texto está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto de la gracia. La letra que mata, que viene siendo la ley mosaica, y el espíritu que vivifica, que viene siendo el Nuevo Testamento, pacto de la gracia, el pacto del Espíritu Santo. La libertad del espíritu es la libertad de la muerte de la letra de la ley. Nada que ver con los brincos y saltos que vemos muchas veces en los cultos pentecostales. Según 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 al 15, nos dice: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Ellos utilizan estos pasajes, estos versículos, para decir que las personas que cuestionan los desórdenes en el culto, los brincos, los saltos, la sacudida, pues quienes cuestionan eso es porque son personas
que no tienen el Espíritu Santo. Ellos dicen que son el hombre natural, que son carnales. Que los que tienen el Espíritu, aquellos que tienen el Espíritu, que tienen pensamientos espirituales con palabras espirituales, pues ellos pueden comprender, y por eso es que ellos se manifiestan de esa manera, con brincos y saltos y sacudidas, temblequeras por el piso y todo ese relajo. Obviamente, el pasaje no tiene nada que ver con eso. Aquí cuando nos habla de las cosas del Espíritu, se refiere al Evangelio. Que el hombre natural, el hombre en su condición caída de pecado, no puede entender las cosas del Espíritu, no puede entender el Evangelio, la obra y mensaje de nuestro Señor Jesucristo. A eso es lo que se refiere este pasaje, no a los brincos y saltos. Y lamentablemente muchos de los pentecostales pues sacan de contexto estos pasajes bíblicos y les dan un significado totalmente alejado al que nos dice la Escritura. Antes de continuar, espérate, falta un versículo más. En Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 18, otro pasaje que ellos tuercen para justificar sus actuaciones irracionales, es el versículo 18 que dice: pero nosotros los salvos es poder de Dios. O sea, para los que se pierden esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Pero ahí lo que quiere decir es porque la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es el Evangelio. Para los que se pierden esto es locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. O sea, lo que es locura, la locura que menciona aquí el apóstol Pablo, no es lo que vemos en los cultos pentecostales. La locura es el Evangelio por parte de los incrédulos. Eso es todo. Eso es todo. Y vamos a ir un momento a Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a ir a dos versículos en específico. En el versículo 3 nos dice: por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? ¿No dirán ellos que ustedes están locos? Dios no es un Dios de confusión, dice el versículo 33, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión. Yo quiero mostrarles un video que está circulando en las redes sociales. En el pasado miércoles, creo que fue el miércoles, les mostré parte de ese video, o el lunes, no recuerdo ahora, mostré parte de ese video. Y quiero mostrárselo porque esto se volvió viral en las redes sociales. Esto fue una reunión de los rabacucu. Bueno, no los rabacucu. Bueno, sí, un rabacucu. Steven Javier el anciano. Él viene siendo un rabacucu también, aunque él diga que no. Miren lo que sucedió allí la semana pasada. Yo quiero que ustedes vean esto. No sé si se ve.
Yo me callo, pero ellos siguen adorando como que no pasó. ¿Tuviste, guerrero? Yo me callé, pero ellos siguieron prendidos. Eso sucedió la semana pasada en la República Dominicana, en un pueblo allá donde estaba predicando Steven Javier, el anciano. Eso que vimos ahí, ellos llaman a eso poder de Dios. Ellos llaman a eso el mover del Espíritu Santo. Para ellos eso fue algo glorioso, poderoso, sobrenatural. Eso que acabamos de ver ahí. Al igual que ellos, eso también lo vemos en los cultos pentecostales que no son rabacucu. Les voy a mostrar otro video. Otro video donde sucede algo similar y no son rabacucu. Voy a buscar otro video para que ustedes vean. Porque este tipo de actuaciones no son bíblicas. Este tipo de actuaciones van en contra del orden bíblico establecido en 1 Corintios capítulo 14. Quiero mostrarles otro video, a ver si lo consigo por aquí. A ver si lo consigo por acá. No, está en historial. Porque estas cosas no corresponden al texto bíblico. Eso que vemos ahí no es el poder de Dios. Lo que vemos ahí es desorden, relajo, frenesí e histeria colectiva. Eso es lo que vemos ahí. Miren esto, miren este video. ¿Qué es eso? ¿Qué dice la Escritura? Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias del Señor. ¿Qué dice el versículo 23 de 1 Corintios 14? Si entra una persona y los ve a ustedes actuando de esa manera, ¿acaso no pensarán que ustedes están locos? La Escritura nos dice que el culto a Dios debe ser decentemente y con orden. El Espíritu Santo no produce esto. Esto que estamos viendo ahí y cosas similares a esta
no son obra del Espíritu Santo. No son manifestaciones del Espíritu Santo. Eso que estamos viendo ahí y cosas similares a esta no son de Dios. Vuelvo y se lo repito de manera categórica. Este tipo de actuaciones en los cultos no provienen de Dios. Y le voy a decir por qué. Vamos a ir a la Biblia, a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26 en adelante, donde nos dice sobre el orden, escúcheme bien, el orden que debe haber en los cultos. El orden que debe haber en los cultos. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Yo estoy leyendo lo que dice la Escritura. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, lenguas o interpretación. Que todo se haga, escuchen bien, para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 por turno y que uno interprete. Ese orden lo vimos en el video. Ese orden lo vemos en las iglesias pentecostales y neopentecostales y carismáticas. No. Eso no se ve. No, el orden que habla aquí la Escritura no lo vemos. No lo practican. Que dice 2 o a lo más 3 y por turno. Ahí lo que tú ves, un montón de gente supuestamente hablando en lenguas a la misma vez, actuando de manera irracional, sacudiéndose, temblando, corriendo. Eso no es de Dios. Dice que debe haber un intérprete para esas lenguas. Dice el 28. Pero si no hay intérprete, si no hay alguien con el don de interpretación de lenguas, si no hay alguien que interprete esas lenguas para la edificación de la iglesia, que guarde silencio, que diga, no hable, que hable para sí y para Dios. Las lenguas tienen que tener interpretación. Usted no puede estar hablando en lenguas al garete. Y tampoco eso son lenguas. El irrabababasaya aquí amansa. Eso no son lenguas. Dice el versículo 29. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Usted tiene que juzgar la predicación a la luz de la palabra de Dios. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Culto a Dios envuelve la educación del pueblo de Dios. Aprender y ser exhortados. No actuar de esa manera irracional. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión. Dios no es un Dios de lo que vimos ahí. Lo que vimos allí era confusión. Confusión. Eso fue lo que vimos en el video. Eso no es de Dios. Dios es un Dios de paz, de orden,
no de desorden, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres que guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿O acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Lo dice la Biblia. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, que muchos de ellos se creen espirituales, juran que son espirituales porque actúan de esa manera irracional, en esa manera desenfrenada, en esa locura. Si alguien piensa que es espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Esto que Pablo, estas órdenes del culto, para que este orden del culto que debe ser en todas las iglesias del Señor, es un mandamiento del Señor. O sea, Dios manda a través de Pablo a poner orden en los cultos. Si alguien no reconoce esto, él no es reconocido por Dios. No es espiritual, no es profeta, no es nada. Aquel que no obedece el mandamiento del Señor en cuanto al orden de los cultos, no es reconocido por Dios. Así de sencillo. Así es esto. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban el hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Pregunto. Nuevamente pregunto. Aquí hay orden. Eso que estamos viendo ahí pasa por el filtro de la palabra. ¿No? Esto que vemos ahí no pasa por el filtro de la palabra. Estamos aquí probando los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. No crean a todo espíritu, sino probar los espíritus. Estamos aquí probando los espíritus. Acabamos de leer lo que dice la Escritura. Pregunto, ¿esto que estamos viendo ahí es de Dios? De acuerdo a la palabra, no proviene de Dios. Así de simple. Esto no proviene de Dios. No proviene de Dios. No. No es de Dios. Quiero mostrarle otro video. Miren esto. Están hablando en supuestas lenguas. Esto no son lenguas. Esto es glosolalia. Este tipo de actuaciones no provienen de Dios.
God, look on right now. In the name of Jesus, healing hands, touch and deliver. Healing hands, touch. Saludos a David Rivera, señor Morsi. Saludos a Joshua, Luis, William, Coqui Boricua, todos los que están ahí. Y le enseña a los niños a entrar en trance, sugestionándolos. Y les enseñan glosolalia. Este tipo de prácticas no son de Dios. Esas supuestas lenguas no son el don de lenguas. Lo que tú ves ahí se llama glosolalia. Es una fenomenología psicológica que se da en las personas cuando éstas entran en un trance, en una catarsis. Saludos a Joel Carballo. Eso que vemos ahí no es de Dios. No lo es. Ese tipo de prácticas, ese tipo de actuaciones, ese tipo de cosas. Mira, aquí hay otro video. Gracias, Rosemary. Mira, aquí es esto. Miren eso. Ese tipo de actuaciones, eso no es de Dios. Ellos llaman eso de poder, de unción, del mover del Espíritu. Eso no es el mover del Espíritu. Eso no es el poder de Dios. Esto es confusión. Esto es relajo. Emocionalismo desenfrenado. Histeria colectiva. Esto no es de Dios. Y se lo digo a todos los pastores, evangelistas, predicadores que enseñan este tipo de actuaciones. Dios los va a talar. Porque están atribuyéndole al Espíritu Santo lo que no proviene del Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, la gracia, la fe, el perdón de pecados, la vida eterna. Nada que ver. Lo que vemos ahí es locuras.
Esto no es de Dios. No es de Dios. Así de sencillo. No es de Dios. ¿Cuándo tú viste a los apóstoles actuando de esa manera? ¿Cuándo Jesús actuó de esa manera? Nunca. No. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Dios hecho hombre. Nunca actuó de esa manera. La Biblia habla de que las personas que estaban poseídas por demonios se tiraban al piso, se sacudían con violencia, gritaban, se mutilaban ellos mismos, se hacían daño a sí mismos. Las actuaciones que vemos en esos videos encajan más en algunas posesiones demoníacas que en el poder del Espíritu Santo. Mucho de lo que vemos ahí es histeria colectiva. Emociones descontroladas y desenfrenadas. En la mayoría de los casos es producto de la emoción, del sentimiento, de la euforia. Pero no podemos negar la realidad de que algunas de esas manifestaciones pudieran ser producto de espíritus demoníacos. El Espíritu Santo, ¿qué produce en nosotros? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo ese espíritu se manifiesta en la vida del creyente? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, sofronismos, control de las emociones, totalmente contrario a lo que vemos ahí en esos videos. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar por el Espíritu no es actuar de esa manera. Andar por el Espíritu es andar conforme a la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso que vimos ahí así de sencillo. Pueden enojarse, pueden incomodarse o decir: Cristian está blasfemando contra el Espíritu. Yo no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Quien le diga a usted que cuestionar este tipo de prácticas es blasfemar contra el Espíritu Santo, le miente. Y está manipulando la Escritura para intimidarlo a usted a no cuestionar lo que no es de Dios. Porque eso que vimos ahí no es de Dios. No es de Dios. Para nada. Ahí vemos histeria colectiva, confusión pentecostal. Pura confusión, espíritu de confusión, de error.
Eso no es ese no es el espíritu de la verdad. Lo que vemos ahí no es el espíritu de Dios. No. Nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Y yo no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. En todo caso, los que sí podrían estar blasfemando en cierta manera serían ellos. Por atribuirle a Dios lo que no es de Dios. Así es esto. Así es esto. Dice, no, Vadillo está hablando mal contra el poder. Esto es histeria, frenesí, palabras que yo siempre utilizo, frenesí. Eso es un pandemonium. Eso que vemos ahí no es producto del Espíritu Santo. Quien le diga a usted que eso proviene del Espíritu es un mentiroso. Le mienten. Le están engañando. Eso no es de Dios. Eso que vemos ahí no es de Dios. Es un show. Saludos a Yolanda Bess, José Luis que está por ahí. Saludos a Real X y Soldado de Cristo que está por ahí. Ese tipo de manifestaciones no tiene nada de distinta a lo que vemos en los cultos a los dioses africanos, al espiritismo, a la brujería, al chamanismo, al kundalini yoga y a muchas religiones basadas en el trance, en la sugestión, que llega a un momento dado en que entra en una catarsis, en una neurosis, en una euforia que lo lleva a actuar de esa manera. Pero eso no es el Espíritu Santo, eso son emociones, descontrol emocional. Y cuidado en algunas ocasiones, alguna manifestación demoníaca. Así es esto. Y esto yo lo digo hoy aquí y lo digo se lo digo a cualquier de los que brinque y salta. Yo no tengo problema en debatir esto con cualquiera de ellos. A ellos no les gusta debatir estas cosas. Sí, los que brincan y saltan. Ellos no tienen los pantalones de debatir eso. De debatir si realmente eso proviene o no de Dios. No se atreven. Porque quedarían en ridículo. Que no, la Biblia no respalda eso. La Biblia no respalda ese tipo de actuaciones. No lo respalda. Para nada. Eso no es de Dios. Sí, el no juzgué y no juzgué. No, hay que juzgar las cosas y con justo juicio, como dice Juan capítulo 7, versículo 24. Y estamos aquí juzgando con justo juicio. Estamos pasando esas locuras por el filtro de la palabra. Y no pasan. No pasan el filtro. Saludos a Raúl Vega, señor Morsi.
Los correcaminos del siglo XXI, dice Coqui. Exacto, eso dije ahorita, ese mismo versículo, primera de Corintios 2:14. El hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu. Eso no es del Espíritu. Ese relajo de estar tirándose contra el piso, rompiendo sillas, corriendo de un lado a otro, sacudiéndose, eso no es cosa del Espíritu Santo. No lo es. Y se lo digo en la cara si tengo que decírselo. Eso no es de Dios. No. La gente ha sido engañada. Las personas que van a estas iglesias, que se han criado en estas iglesias, que les han inculcado estas cosas, pues lamentablemente están engañados. Están creyendo cosas que no son bíblicas. Están creyendo en manifestaciones que no son del Espíritu Santo. No lo son. ¿Qué? Mano, esto es que ¿cómo es posible que la gente le atribuya ese tipo de actuaciones al Espíritu Santo? No, eso es inadmisible. Es inadmisible hacer eso. Exacto, está el charlatán volado. Estoy viendo aquí los comentarios de los dos lados. Saludos a Bolívar Jiménez, Dios te bendiga. Y saludos a Harold Espectro. Más que engaño es manipulación colectiva. De ahí entra el engaño y la blasfemia con ganas de nublar la mente de quienes no captan el obvio del evangelio. Exacto. Ahí en ese tipo de actuaciones, ese tipo de cultos, lo que vemos es una anulación de la conciencia. Anulación de la conciencia. ¿Sabe? Ahí se silencia el sentido crítico de la persona, el juicio, el sano juicio desaparece. Y la gente pega a revolcarse y sale, ¡ah! ¡Esa la vasalla! Eso no es de Dios. Eso es apostasía, eso es herejías, engaño. Eso es distorsionar el evangelio, deshonrar al Espíritu Santo. Y las personas que hacen esto, sabiendo que esto no es de Dios, Dios los va a talar. Porque muchos son ignorantes y piensan que esto viene del Espíritu, pero hay otros que ya saben que esto no es de Dios y manipulan y engañan, pues eso Dios los va a talar. Tendrán que rendirle cuentas a Dios de lo que están haciendo. Así es esto. Jorge Martel, yo digo esto, el Espíritu Santo me hizo mucho, pero mucho lo tiene deretoso y Dios llamando a cuenta. Siga para adelante. Ok, gracias a Jorge Martel, Dios le bendiga. Las lenguas de muletilla, le rabacanta la vaso, aquí amansa, anda la vasalla. Eso no son lenguas. Eso es glosolalia aprendida. Y cuando se descontrolan, es glosolalia en trance. Eso no es de Dios. No lo es. No lo es. Dile al que está a tu lado, Cristo te sigue, la manipulación. Dile al que está a tu lado, dile esto, dile lo otro. Coaching.
Saludos a Antonio Cepeda, Dios le bendiga. Algunos desde pequeños van aprendiendo a hablar en lengua, sí, el glosolalia. El don de lenguas verdadero, descrito en Hechos capítulo 2, que es el mismo de 1 de Corintios capítulo 14, es el don de hablar en otros idiomas sin tener un conocimiento previo de ellos. Es como si ahora mismo yo estoy aquí hablando en español y de repente salgo hablando en árabe. Yo no sé hablar árabe, pero Dios me da el don de hablar en lenguas y hablo en árabe para comunicar, por un propósito, comunicar las maravillas de Dios. Y hay otra persona que es de esa procedencia va a entender el mensaje en su lengua materna y dirá, wow, esto es una señal de Dios. Cuando el don de lengua se manifiesta en la iglesia, debe haber un intérprete para que la iglesia sea edificada. Todos los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. Eso de estar hablando supuestas lenguas a cada rato por puro chiste, no, eso no es de Dios. Es más, miren, si ese fuera el don de lenguas, ¿cómo es posible que yo puedo vocalizarlas? Mira, anda la vasalla, kia mansa, enda la vasoja, sama, soma haya, irra manso, kia mansa. Eso es lo que ellos dicen. Eso no son lenguas. Si realmente fueran lenguas, yo no podría imitarlas. Si fueran lenguas reales. Pero como no son lenguas reales, son repeticiones de sílabas y balbuceos incoherentes, pues uno lo puede repetir. Pero ellos, como no entienden, pues piensan que eso es algo sobrenatural. Y están siendo engañados. Brutalmente están siendo engañados. Eso de estar tumbando gente al piso, poniéndole la mano, haciendo una línea ahí para que pase al frente, o ponerle la mano para que se caiga para atrás, eso es hipnosis. Eso es sugestión. Eso se llama el toque de Charcot. Jean-Marie Charcot inventó eso. Pasan a las personas, hacen como un círculo, o hacen una fila para que pongan la mano, le dicen cierra los ojos y recibe. Y la persona se cae. Toque de Charcot en hipnosis. El hipnólogo te pone la mano y tú te caes para atrás. A veces ni es necesario tocarte porque la persona está tan envuelta en la sugestión que se cae sola. Y no es el Espíritu Santo. Es sugestión psicológica. Son sugestionados. Lo que ellos llaman el mover, el descanso del Espíritu. Eso no es el descanso del Espíritu. Eso se llama trance. Trance. Y existe en todas las religiones del mundo. Que se basan en el trance. En ese estado de estar semidormido. De semi-inconsciencia. Donde comienzan a alucinar y a escuchar cosas. Todo en base a la sugestión. Nada de eso es sobrenatural. Nada de eso. Nada. Eso se llama trance. Trance. Apunten las palabras. Al que no sea, el que sea nuevo aquí, que provenga de ese tipo de cultos, les recomiendo que busquen estas palabras, esos términos: frenesí, histeria colectiva, toque de Charcot. Investigue. Y se da cuenta de todo lo que estoy hablando aquí. Pónganme a prueba, busquen, investiguen. Investiguen. Yo les exhorto a que investiguen lo que estoy hablando aquí. Vayan, lean la Biblia. 1 Corintios 14, léanlo. Pregunten a sus pastores, a sus líderes.
A ellos no les gusta que les cuestionen esas cosas. Dicen, no, tienes que tener cuidado porque no estás blasfemando, estás ejerciendo discernimiento, estás probando los espíritus, estás haciendo como los nobles de Berea, que juzgaban lo que enseñaba Pablo a través de las escrituras. Y por eso Pablo los elogiaba. No podemos creer a todo espíritu, no podemos creerle a toda persona que diga hablar de parte del Espíritu Santo. Tenemos que probarlo. Tenemos que probar la genuidad, la veracidad del asunto. Uno prueba la veracidad del asunto con la palabra de Dios. De lo contrario, va a ser engañado. Y así en esa situación hay mucha gente engañada. Millones de personas están siendo engañadas. Lenguas aprendidas siempre son las mismas. Kia manso rebequenda anda sama haya kia mansa. Y hacen así. Uy, Shamay, ¿qué le pasó? Y se sacuden para que la gente diga, uy, se metió Dios, se metió el Espíritu. Porque para ellos eso es el Espíritu Santo. Para ellos eso es Dios. Estar haciendo así, sacudiéndose. Nada de eso tiene que ver con Dios. Nada de eso es de Dios. Nos dice Joel Carballo. Me acuerdo que en la iglesia el pastor me decía, comienza a hablar lenguas. Y yo no sabía qué decir y me dejó. Solo di palabras. Captan lo espiritual como un estado de éxtasis temporal y aluden a la experiencia del sentir como una obra divina que Dios les otorgó. Sí, así hacen. Sí, porque todo es un ciclo vicioso. Ese tipo de cosas se convierte en un vicio. En un vicio. O sea, las personas se vuelven dependientes de esos estados alterados de conciencia. O sea, se vuelve se crea una dependencia emocional a eso. Entonces las personas que tienen muchas angustias emocionales reprimidas, que tienen mucho estrés, pues buscan en este tipo de prácticas una manera de desahogo emocional. Entonces, como se sienten bien en medio de ese desahogo, en medio de esa sacudida, ellos drenan todas esas cargas emocionales, pues piensan que eso es de Dios. Pero simplemente son descargas emocionales. Y ya. Así es esto. Descargas emocionales. Drenaje emocional. Nada que ver con el espíritu. Nada. Nada que ver. Ellos disfrazan estas cosas como que son obra del Espíritu Santo, pero no son obra del Espíritu Santo. Son fenomenologías psicológicas, fenomenología emocional, que tienen una explicación natural. Y en ocasiones, no todas, podría darse la manifestación de espíritus demoníacos. Saludos a Robert Ocasio, que nos dice: a mí me atacaban por no hacer las payasadas que ellos hacían. Espíritu de apagamiento. Sí, a todo es un espíritu. Ellos le llaman espíritu a todo. En un culto que yo asistía durante la alabanza, se sacudían con las danzas en el espíritu y luego se devuelvan en la arena. O sea, ese término, ese concepto de danzar en el espíritu, eso no es bíblico. No, pero ¿qué David danzó? David danzó semidesnudo, ¿por qué usted no lo hace? Las danzas en el tiempo del Antiguo Testamento eran una expresión cultural. No eran parte de la liturgia en el templo. No eran parte del culto a Dios, las danzas. O sea, las danzas eran expresiones culturales cuando ganaban una guerra, alguna celebración, alguna festividad, alguna boda, pero no formaban parte del culto a Dios.
¿Sabe? David no danzó en el templo. Y David danzó según él, en la emoción. O sea, no es que David estaba ahí sacudiéndose, estilo pentecostal. No. No tuerzan las escrituras para justificar sus ridiculeces. Porque eso es lo que son, ridiculeces. Ridiculeces, locuras. Que no son de Dios. Siento violencia, dice Coqui Boricua. En la congregación que voy, el pastor siempre habla supuestas lenguas. Pero un momento, vamos a subir el brillo a esto, que estoy medio cegado. Supuestas lenguas y tumba a la gente y hasta les da un soplo. Y brincaban como locos y giraban en su dirección. Son personas que ya están en un trance, están sugestionados y actúan así. Y aplauden y gritan y anda la basoja. Eso no es de Dios, no lo es. Siente el fuego que te está quemando, chabaraba. Y después todos en el piso. Sí, sí. Y porque lo sugestionan, ellos le crean la expectativa de que algo va a suceder. Así es cuando, estos son los pasos para inducir la histeria colectiva. Le creas expectativa, juegas con su mente, su imaginación, con sus creencias personales. Utilizas la fisiología, cierra los ojos, alza las manos, levántense, siéntense, arrodíllense, hagan esto, hagan lo otro. Y luego, ¡pam!, le sueltan la bomba. Y la persona que ya está envuelta entra en el trance, en la catarsis. Y eso pasa de una persona a otra y luego vemos varias personas a la misma vez manifestando la misma catarsis, la misma neurosis, brincando, saltando, revolcándose por el piso. Y cuando todo el mundo está actuando de esa manera, se llama histeria colectiva. Así de sencillo es esto. Y eso lo vemos en todas las religiones del mundo basadas en el trance. En los cultos de oración, el que no iba nadie comenzaba a reprender los demonios y nombraban a más de 100 demonios. Parecía un culto para nombrar demonios. Ese es otro problema, que le echan la culpa al demonio de todo y se inventan cosas que ni la Biblia menciona. Siento violencia, dice Soldado. Con lo más que juegan es con lo del sí, tú das, a Dios te va a bendecir. Exacto, eso es jugar con Dios. Eso es jugar con Dios. Eso es un relajo, mano. Eso es estar diciendo que Dios te va a bendecir si tú le das dinero. Eso es manipulación, eso es engaño. A alguien aquí el Espíritu me revela grandes cosas. Sí, manipulación, crear la expectativa. Oh, no, eres especial. ¿Sabes? Le crean esa mentalidad, wow, para que se sientan especiales. Engaño, puro engaño, todo eso. Engaño, falsedad, mentira. Eso es lo que hay envuelto ahí. Nada de eso es de Dios. Estaba ahorita el Money Machine. El Money Machine estaba ahorita en vivo. El famoso dicho, Dios me reveló. Sí, Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me dijo esto y lo otro. Entonces son tácticas de manipulación emocional
y psicológica. Nada que ver con el Espíritu Santo. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. ¿Por dónde me lo enviaste, Joshua? Porque es que estoy... No estoy con el WhatsApp. Estoy en los celulares. Si me lo puedes enviar por Messenger es mejor. Por WhatsApp no, ahora mismo no puedo entrar. El diablo quiere quitar tus bendiciones, arrebátalas, locuras. Si siento violencia, acuérdense de decir, Dios mío, qué locura, como hace soporte. Sí, porque así lo llega a la tablet y puedo enseñarlo. Exacto, Morsi, ellos manipulan las mentes débiles. Saludos a Cristian Austudillo de Chile. Hacía tiempo que no te veía por ahí, Cristian. Tocayo. Ok, dame ir. ¿Dónde? Vamos a chequear. A ver. Ahora. ¿Puedes explicar cuando la Biblia dice y derramaré mi espíritu sobre toda carne? Eso se refiere a que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre personas de todas las naciones del mundo. Sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, los judíos pensaban que solo ellos eran el pueblo de Dios. Las personas aparte, pues no tenían esa relación con Dios. Y muchos de ellos eran bien nacionalistas, en el sentido de que nosotros somos el pueblo de Dios, no te juntes con esos samaritanos, no te juntes con esos paganos. Pero en el día de Pentecostés se cumplió esa profecía y el Espíritu se derramó sobre toda carne. Habían judíos que eran de diferentes nacionalidades, de diferentes regiones del Medio Oriente. Luego vemos en la casa de Cornelio cómo el Espíritu Santo se derrama sobre personas que no eran judías. Luego vemos con los de Samaria. También vemos lo mismo con los discípulos de Juan el Bautista, que también el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Y vemos el cumplimiento de la profecía de Joel. Comienza a cumplirse en Hechos capítulo 2. A lo largo del libro de los Hechos vemos cómo se va derramando el Espíritu sobre toda carne, en el sentido de que no se limita solamente a un grupo étnico como tal, sino a todo el mundo. La universalidad del Espíritu Santo, la extensión del mensaje de Cristo, del Evangelio, que compra un pueblo de toda lengua, tribu y nación. A eso es lo que se refiere la Escritura en cuanto a eso. Cuentas en el cielo. Ok. Quiero pisarle el pie a un pentecostal a ver si es verdad que está en el Espíritu. Robert. Cuando no se sabe, habla en lengua, esto se gritan, habla como un león. ¡Wow! Efraín, eres un chuletón.
La llenura del Espíritu Santo es para predicar el Evangelio y santificar a los creyentes. Amén. Samaya. Espérate a ver el video que me envió. Ah, mira acá. Ok. ¿Qué es eso? Se lo puedo poner en grande. Ah, no me deja. Eso es cosa de loco. Eso no es de Dios. Ese tipo de actuaciones no es bíblico. Ese tipo de actuaciones no es bíblico. Ajá, dice lo mismo. Y rabababay. Y rabababay. Ahí tú ves que esto es un show. Una falsedad. Repite lo mismo una y otra vez y la persona da una interpretación totalmente distinta. Y tú ves que eso es una falsedad, que es una mentira, que es una escenificación, un teatro, una payasada, una ridiculez. Siento el fuego, dice Soldado. Las tortillas se están quemando por estar viendo. Sí, así son las falsas lenguas. Así son las falsas lenguas. Eso no es lengua, eso es glosolalia. Y nada de eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Nada de eso. Nada de eso es de Dios. O sea, al que le digan a usted que eso es de Dios, le mienten, le engañan. Están mintiéndole, eso no es de Dios. Eso es puro engaño, pura manipulación, puro emocionalismo, puro frenesí. Engaño y mentira. Eso es todo. Así es esto. Si lo declarar prosperidad y toda esa cuestión. Sí lo he visto, el Shira Bababa. Una loquera.
Pero nada, voy a ir concluyendo el live de esta noche. Porque pues comenzó un poquito turbio el live. Porque tenía un problema ahí que no quería un día algo mal y tenía que volver a empezar. Cogí un par de minutos ahí tratando de empezar el live, pero el próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos haciendo otra tertulia por aquí, por Facebook y por YouTube, donde estaremos hablando acerca de otro tema de interés. Y para concluir, les digo que esto que acabamos de ver ahí, ese tipo de actuaciones, ese tipo de cultos, no provienen del Espíritu Santo, es puro emocionalismo, pura manipulación psicológica y emocional, histeria colectiva, violenta los mandamientos del Señor dados en 1 Corintios 14. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y de paz, como en todas las iglesias del Señor. Las cosas deben hacerse decentemente y con orden. Si viene una persona que no es creyente y los ve actuando de esa manera, va a pensar que están locos. Así que eso es confusión pentecostal. Esa confusión tiene engañados a mucha gente, lamentablemente. Pues nada, Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Muy buenas noches. Arrivederci.